Hola, bienvenidos y bienvenidas a la última cápsula de teoría de decisión. Si ustedes recuerdan, este es el ejercicio que quedamos por realizar en la cápsula anterior. Entonces nosotros vamos a realizar este ejercicio completo, lo vamos a hacer paso a paso para que se entienda la información muestral, cuánto es el posible costo que puede tener este estudio de mercado y además que ustedes puedan entender cómo plantear las probabilidades condicionales, representarlas desde el enunciado hacia luego ya la utilización y la construcción de su modelo para resolver el problema. Entonces, como observan acá, nosotros tenemos exactamente la misma matriz de ganancia. Ya, recuerden que asumiremos que estos valores son millones, ¿cierto? Y recordemos que en este caso A sub A, A sub B y A sub C son los cursos de acción para escoger estrategias. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos escoger la estrategia A, la estrategia B y la estrategia C? Y de la misma manera, los estados de la naturaleza eran si la tendencia del mercado era fuerte o era débil, ¿cierto? Para ir recordando un poco eso. Entonces veamos nosotros cómo nos quedaría nuestro modelo. Los objetivos siguen siendo los mismos, lo vamos a anotar. El objetivo es maximizar ganancias. Luego, para los cursos de acción, cierto que teníamos que escoger estas estrategias que acabo de mencionar, A, B y C, ya los que están definidos. Pero ahora nosotros también tenemos que escoger si realizar un estudio de mercado o no. De hecho, esa es la pregunta central del ejercicio ahora, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que decir si tomar o no el estudio. Entonces los cursos de acción, lo vamos a anotar aquí abajo. Los cursos de acción serían los que ya teníamos, ¿cierto? A sub A, A sub B, A sub C. Pero además ahora hay que, vamos a definir A sub E en este caso, que es tomar el estudio de mercado. Tomar el estudio de mercado. Y vamos a tener otro curso de acción que sería no tomar el estudio de mercado. No tomar el estudio de mercado. Y ahora, ¿qué pasa también con los estados de la naturaleza? Nosotros teníamos ya que el mercado tendía a fuerte o a débil, pero además nosotros tenemos que el grupo de investigación dentro de un mes nos dirá si el estudio será alentador o será desalentador. Y esto nosotros no lo podemos controlar, no sabemos cuál es la respuesta que ellos nos van a dar, ¿cierto? No podemos decidir que el estudio sea alentador o desalentador. Entonces nosotros también tenemos que incluir esto como estados de la naturaleza, ¿ya? Que el estado responda o diga alentador o que el estado, o sea que el estudio diga desalentador. ¿Ya? Entonces igual lo vamos a anotar acá. Junto también con los que ya teníamos S sub F, de cuando el mercado tendía fuerte, y S sub D cuando el mercado tendía a débil. Entonces ahora vamos a tener S sub AL, de que el estudio diga alentador. Y tenemos también S sub des, que el estudio dice desalentador. Bien. Y ahora, ¿cómo nosotros representamos las probabilidades que nos están entregando? Ya, recordemos que las probabilidades de que el estudio, o sea, de que del mercado tenga una tendencia a fuerte y a débil ya las tenemos, ¿cierto? Nos decían que eran 0,45 y 0,55 ya. Entonces nosotros igual las vamos a anotar acá. La probabilidad de que el mercado tenga una tendencia tipo fuerte es de 0,45, esa la teníamos. Y también teníamos la probabilidad de que el mercado tenga una tendencia débil. Y esa es 0,55, ya, eso ya lo sabíamos. Y luego el enunciado nos dice que los estudios han tendido a señalar la estrategia correcta. Nos indican que cuando el mercado tiende a fuerte, los estudios resultaron alentadores un 60% de las veces y un 40% fueron desalentadores. O sea, ¿qué nos dice esto? Nos dice que dado que el mercado tienda fuerte, los estudios resultaron ser alentadores un 60% de las veces, ¿cierto? Ahí tenemos una probabilidad condicional, ¿ya?
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a escribir esto? Nosotros lo escribimos de la siguiente manera. Ya. Entonces nosotros tenemos que, dado que el mercado tiende a fuerte, ya tenemos S sub F, los estudios resultaron ser alentadores, S de AL, un 60% de las veces, 0,6. Ya. Y además también nos dicen que dado que el mercado tiende a fuerte, ya tenemos el mismo evento para la probabilidad condicional, el 40% de los casos dijo desalentador, ¿ya? Entonces, dado que el mercado tiende a fuerte, S de des va a ser igual a 0.4. ¿Ya? Noten que estas probabilidades, ¿ya? Las que acabamos de escribir, son complementarias, ¿ya? Manteniendo el mismo evento, ya aquí nosotros tenemos el mismo evento, la probabilidad será complementaria y sumará 1, ¿ya? Si no así, si estas, por ejemplo, fueran al revés, si para una de ellas las tuviéramos cambiadas, no con el mismo evento, no tienen por qué sumar 1, ¿ok? ¿Ya? Y luego también se nos dice, ya siguiendo leyendo, continuando a leer el enunciado, se nos dice que cuando el mercado resultó ser débil, los estudios resultaron alentadores un 30% de las veces. Y entonces eso también lo vamos a escribir, igual es una probabilidad condicional, como lo acabamos de ver. Entonces, cuando el mercado resultó ser débil, S sub D, los estudios resultaron alentadores un 30% de las veces. Y además que cuando los estudios resultaron alentadores, o sea, cuando el mercado resultó ser débil, resultaron desalentadores, entonces un 0.7 de probabilidad, el 70% de las veces, ¿ya? Entonces aquí nosotros ya tenemos toda la información del enunciado, tenemos los cursos de acción actualizados, ¿cierto? Como los anotamos de acá, los estados de la naturaleza, también añadimos los que eran necesarios y las probabilidades tanto que ya teníamos como las probabilidades condicionales que hubo que sacar del enunciado, ¿cierto? Y ahora, dado que nosotros tenemos esta información muestral, tenemos que decir, entonces, ¿cómo sería nuestro árbol de decisión? Recuerden que los árboles de decisión nos sirven para ordenar los sucesos. Hay un orden temporal de lo que está sucediendo en el problema. Entonces observemos qué ocurre con la historia del problema. En el ejercicio se nos dice que la estrategia B ya es interesante, pero aún así la administración tiene la opción de pedir al grupo de investigación un estudio de mercado. ¿Ya? Y recuerden que los ejercicios que nosotros hemos visto anteriormente, ustedes primero tomaban una decisión y luego veían si es que ocurrió el evento. Es decir, primero decido la acción y luego veo qué sucede. Ahora, por otro lado, en este caso, dentro de un mes el grupo puede informar si el estudio fue alentador o desalentador. Entonces, este proceso sería previo a la decisión de la estrategia, ¿cierto? Porque yo hago el estudio para saber qué decisión tomar, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos ahora nuestro árbol de decisión, ¿qué sería lo primero que deberíamos hacer? Nuestra primera decisión entonces es si realizar o no el estudio de mercado. Entonces se acuerdan que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, los nodos de decisión son cuadrados, ¿ya? Entonces lo primero que nosotros vamos a partir acá dibujando vamos a hacerlo con otro color. Y ahí queda mejor. Ya. Entonces ahora las ramas que salen de este cuadrado corresponden a los cursos de acción, y esos cursos de acción ¿a qué corresponderían ahora? Dijimos que corresponde a ver si nosotros queremos tomar o no el estudio de mercado. Ya, entonces nosotros habíamos definido tomar el estudio de mercado como A sub E y no tomar el estudio de mercado como la negación de A sub E. Resulta que la rama que está aquí abajo, la de A sub E negado, corresponde casi al mismo árbol que ustedes hicieron en la tarea. Ya se acuerdan que les mencioné reiteradas veces que la tarea, el ejercicio 2 de la tarea es el mismo que este ejercicio 2, solo que cambiamos un poco el contexto. Entonces aquí solo cambiamos la notación que usaron para los cursos de acción y estados de la naturaleza definidos. Ya, entonces si yo no tomo el estudio de mercado, ya el valor esperado de esta rama, ¿ya? Que sería acá, es de 12.85, que correspondía a decir la estrategia B, si ustedes recuerdan, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a anotar 12.85.
Ya. Noten que aquí sí nosotros tendríamos que añadir el mismo árbol que ustedes realizaron en la tarea, ¿ya? Pero nosotros no lo vamos a poner solamente para ahorrarnos un poco de espacio, para que no nos quede el árbol tan grande. Pero aquí entonces nosotros tendríamos que añadir ese árbol que les resultó a cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, continuando, ahora, si nosotros sí decidiéramos realizar el estudio, el enunciado dice que el grupo nos dará una respuesta en un mes más, ¿ya? De si el resultado es alentador o es desalentador, ¿ya? Y esa es una respuesta que nosotros no podemos controlar, ¿cierto? Entonces eso vendría después de un nodo de evento, donde yo espero la respuesta del estudio. Dado que no tendría sentido escoger primero la estrategia, ¿cierto? Sin antes saber el resultado del estudio, ¿ya? Entonces nosotros hacemos el estudio y vemos la respuesta. Luego, independiente de la respuesta, nosotros debemos elegir qué estrategia tomar. Por ejemplo, la estrategia A, la estrategia B o la estrategia C. Entonces vamos a anotar esto para que quede más claro. Ahí. Entonces una vez que, dependiendo de lo que nos diga en este caso el estudio, puede ser alentador o puede ser desalentador. Después de eso, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y vamos a anotar aquí. Esto puede ser desalentador y esto puede ser alentador, ¿ya? Y como les mencionaba, ahora nosotros tenemos que tomar ¿cómo es que se llama? Tenemos que elegir una estrategia. Y aquí vamos a tener la estrategia A, la estrategia B y la estrategia C. Y lo mismo tenemos acá, estrategia A, estrategia B y estrategia C. Ya. Y aparte de eso, nosotros tenemos que observar también qué es lo que pasa con el mercado, ¿ya? Tenemos entonces nodos de eventos también después de cada curso de acción, donde vemos si el mercado tiene una tendencia fuerte o tiene una tendencia débil, ¿ya? Voy aquí a anotar todo de manera rápida, por mientras. Esto era A sub A, A sub B y A sub C. Y lo mismo ocurre acá. A sub A, A sub B, A sub C. Y ahora tenemos los nodos de evento. Desde los cuales de estos nodos de evento salen los dos estados de la naturaleza de cómo se va a comportar el mercado, ¿cierto? Eso era lo que estábamos hablando. Y el mercado se puede comportar, puede tener una tendencia fuerte o una tendencia débil. S sub F, S sub D. Y esto lo vamos así repitiendo para todos. Entonces, después de esto, nosotros ya no tenemos aquí, ya no tenemos ningún otro evento o decisión a tomar. Estamos frente a lo que son las ramas terminales, ¿cierto? Las que nos dan el resultado para cada una de ellas. Resultados que tenemos de la matriz de ganancias y pérdidas, ¿ya? Nosotros voy a volver un poquito aquí. Aquí tenemos los resultados para cada una de esas ramas terminales. Y nosotros debemos recordar que en esta rama de realizar el estudio que acabamos de dibujar, el estudio tiene un costo, ¿sí? Ya nos decían enunciado que el costo es de 500.000 pesos, ¿ya? Dado que nosotros estamos trabajando con millones, eso significa que tiene un costo de 0.5. Entonces nosotros aquí tenemos dos opciones. Una es añadir los valores, en este caso, añadir los valores de las ramas terminales y descontar en cada una de estas vamos a descontar el costo de los 0.5, ¿ya? Y otra opción equivalente es restar esos puntos 5 en el nodo al que llega el curso de acción, en este caso, en el nodo de evento al que llega el curso de acción de tomar el estudio de mercado. Entonces, por eso, aquí tenemos todos los valores y le restamos 0.5, o eso mismo nosotros lo dejamos aquí y restamos el 0.5 a ese valor, ya que es lo que nosotros vamos
vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces nosotros vamos a escribir aquí que vamos a tener que restar 0.5 para que no se nos olvide. Menos 0.5 y vamos a añadir los valores de cada una de las ramas terminales. Entonces aquí nosotros tenemos 30, ¿cierto? Estoy viendo solo la matriz de ganancias y pérdidas. 20, 7, 5, 15, 30 menos 8, 7, 5, y después tenemos, aquí es, me equivoqué, aquí es 20, y aquí tenemos 7, y después abajo tenemos 5 y tenemos 15. Ya. Hasta aquí ya tenemos más o menos armado nuestro árbol, ¿cierto? Y ahora tenemos que preguntarnos nosotros qué sucede con las probabilidades condicionales en el orden temporal de nuestro árbol, ¿ya? El enunciado nos dice, por ejemplo, dado que el mercado fue fuerte, ¿ya? La probabilidad fue de tanto. O dado que fue débil, la probabilidad es de tanto. Ya nosotros teníamos eso anotado acá. Dado que el mercado fue fuerte, ¿cierto? La probabilidad de que sea alentador es tanto. Dado que el mercado fue fuerte, la probabilidad de que sea desalentador es tanto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos del enunciado. ¿Ya? Y resulta que en nuestro árbol, si nosotros lo miramos, los sucesos son al revés, ¿cierto? Acá nosotros primero tenemos que el resultado del estudio, tenemos primero el resultado del estudio, aquí, ¿cierto? Primero nos indica si es alentador o si es desalentador, y luego este resultado del estudio va a ser considerado cuando nosotros observemos qué es lo que pasa con el mercado, ¿ya? Recuerden entonces de que la probabilidad del mercado sea fuerte por sí sola, por ejemplo esta aquí, o de que sea débil por sí sola, no cambia. ¿Ya? Lo que va a cambiar es cómo nosotros consideramos esa información al momento de tomar la decisión. Entonces, ¿qué es lo que va aquí en esta rama? ¿Ya? Porque no va la probabilidad total de que el mercado cambie fuerte, ¿cierto? Lo que viene aquí es, dado que el estudio dice alentador, la probabilidad de que el mercado cambie fuerte es tanto, ¿ya? Eso es lo que nosotros tendríamos aquí. Y acá tendríamos también su complementario, ¿ya? Entonces nosotros vamos a escribir esto acá con otro color para que se entienda. Por ejemplo aquí vamos a hacer una flechita de que tenemos la probabilidad de que, dado de que el estudio dice alentador, el mercado cambie fuerte, va a ser cierto valor, ¿ya? Eso es lo que nosotros tendríamos ahí. Y acá nosotros tendríamos su complementario, que sería la probabilidad, dado de que el estudio dice alentador, de que el mercado cambie de forma débil. Ya. Sí, espero que estemos bien ahí entendiendo todo. Entonces, nosotros tenemos las probabilidades inversas acá, si se dan cuenta, ¿cierto? Son las probabilidades inversas. Y con estas probabilidades que nosotros tenemos acá, nosotros tenemos que obtener las que acabamos de definir, ¿ya? Y eso nosotros lo vamos a hacer con el teorema de Bayes, ¿ya? Y lo mismo ocurre para las ramas de acá, ¿ya? Para todas estas. ¿Ya? Entonces, dado que el estudio fue en este caso desalentador, la probabilidad de que el mercado cambie fuerte, ¿cierto?, es tanto. Y lo mismo, dado que el estudio fue desalentador, la probabilidad de que el mercado cambie débil es tanto. Entonces también las vamos a dejar expresadas en este caso. La probabilidad de que el mercado cambie fuerte dado que el estudio fue desalentador. Y acá nosotros tenemos la otra, la probabilidad de que el mercado cambie débil dado de que el estudio fue desalentador. Ya. Entonces veamos nosotros cómo realizamos el cálculo de las probabilidades condicionales. ¿Ya? La primera que definimos es, dado que el estudio es desalentador, la probabilidad dice que el mercado cambie fuerte, ¿ya?
Entonces nosotros vamos a resolver esa. ¿Y qué es lo que nos dice el teorema de Bayes? ¿Ya? Nos dice que esto nosotros lo vamos a resolver de la siguiente manera. Nos dice que nosotros vamos a tener el producto de la probabilidad inversa en este caso. Esta es su probabilidad inversa. ¿Ya? En este caso multiplicado por la probabilidad de que el estudio en este caso nos diga que el mercado cambie fuerte, dividido en este caso por la probabilidad de que el estudio sea alentador. Ya. Notemos que estos primeros dos valores nosotros los tenemos del enunciado, ¿ya? De hecho los tenemos por acá, tenemos S sub f y tenemos la probabilidad inversa acá también, ¿cierto? Pero la probabilidad de que el estudio diga alentador no la conocemos. ¿Y cómo nosotros vamos a obtener ese valor? Mediante la fórmula de la probabilidad total. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a calcular por acá abajo, para que quede un poco más ordenado. La probabilidad de que si S super AL, que es de que el estudio diga alentador, ¿ya? Y en el fondo, como nosotros calculábamos la probabilidad condicional, o sea, la probabilidad total, ya esto venía dado en este caso por la fórmula que nos decía que vamos a tener la probabilidad de cada uno de los eventos condicionados multiplicado por la probabilidad total de ese evento, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener acá la probabilidad de que el mercado sea alentador, dado en este caso de que el cambio en el mercado fue fuerte, y lo vamos a multiplicar por la probabilidad total en este caso de ese evento. Y luego el otro evento que tenemos es la probabilidad de que nos diga, la probabilidad de que el estudio sea alentador, dado en este caso de que el mercado fue débil, ya ese es el segundo evento que tenemos, por la probabilidad total de S sub D, ¿ya? Y eso serían todos los eventos que nosotros tenemos. Y si notamos, nosotros conocemos todos estos valores. Estas dos las tenemos definidas del enunciado y estas dos también, ¿cierto? Tenemos todos esos valores acá. Entonces simplemente nosotros vamos a reemplazar aquí. Tenemos que esta probabilidad va a corresponder a 0.6, ¿cierto? Por, en este caso, la probabilidad de S sub F, que es de 0.45, más tenemos la probabilidad de que el mercado sea alentador, dado que nos dice que de que el estudio sea alentador, dado que el mercado fue débil, que es de 0.3, multiplicado por la probabilidad de que el mercado sea débil, que eso en este caso es 0.55 ya. Y todo esto en este caso nos va a dar el valor de 0.435. Ya. Entonces, esta probabilidad que nosotros acabamos de calcular es la que va aquí, ¿ok? La que estábamos dividiendo en el teorema de Bayes. Entonces, con esa probabilidad nosotros ya podemos calcular lo que nos interesa. Y entonces la probabilidad finalmente de que el mercado cambie fuerte, dado que el estudio dijo alentador, es el siguiente. Vamos a tener 0.6 por 0.45 dividido en este caso eran 0.435, fue lo que nosotros calculamos, ¿cierto? Y eso nos va a dar 0.62 y lo vamos a cerrar ahí. Ahora, si miramos nuestro árbol, ¿cierto? Esta rama es la que tiene probabilidad 0,62. Y como esta otra rama es su complementaria, el valor de esta probabilidad corresponde a 0.38. ¿ya? Entonces, sabemos que eso va a tener 0.38. ¿Ya? ¿Qué más podemos aprovechar nosotros de que los eventos sean complementarios? La probabilidad de que el estudio diga que es desalentador, ¿cierto? Perdón, pasé a borrar. La probabilidad de que el estudio diga que es desalentador, el cual es 1
menos la probabilidad de que el estudio sea alentador, dado que como se observa aquí en el árbol, estas dos ramas nacen del mismo nodo de evento, por lo tanto estas probabilidades también son complementarias, ¿ya? Entonces nosotros vamos a anotarla igual acá. La probabilidad de que el estudio diga desalentador nos da 1 menos 0.435, que es 0.565. Y ahora con esto nosotros podemos calcular ya todas las otras probabilidades que nos faltan acá. Ahora, nosotros tenemos todos los valores de las probabilidades que necesitamos para poder calcular los valores esperados de cada uno de los nodos de evento, ¿ya? Por ejemplo, para este nodo de evento nosotros vamos a tener 30, ¿cierto? Por 0,62, 0.62, más menos 8 por 0,38, y eso nos va a dar este valor, ya que es lo mismo que ustedes han hecho ya en los ejercicios anteriores. Y así lo vamos a calcular para cada uno de los demás. Entonces nos bastaría a nosotros llegar hasta este nodo, obtener este valor, para saber qué decisión tomar. ¿Ya? Entonces ahora yo los voy a anotar de manera rápida para que retornemos este árbol. Entonces aquí nosotros ya tenemos cada uno de los valores, ¿cierto? Para cada uno de los valores esperados para cada uno de estos nodos de evento. Entonces notemos que acá, por ejemplo, teníamos estos tres valores, y como nosotros estamos maximizando, vamos a tomar el que es el mayor, ¿cierto? Podamos las dos ramas y lo anotamos aquí en este nodo de decisión. Y lo mismo hacemos más abajo, ¿cierto? Tomamos todos los valores, y nosotros acá vamos a tomar en este caso el que es mayor, lo dejamos en el nodo de decisión y podamos las otras dos ramas, ¿ya? Luego de esto, para este siguiente nodo de evento, nosotros también tenemos que calcular el valor esperado, ¿cierto? Con cada una de estas probabilidades que nosotros tenemos acá.
Una vez que nosotros obtenemos ese valor, que es 13,435, nosotros acuérdense que teníamos que restarles el costo de hacer el estudio de mercado. Ya, eso es súper importante, no se les puede olvidar. Entonces, cuando le restamos eso, obtenemos el valor acá. Y ahí nosotros podíamos comparar ya entre hacer el estudio de mercado, que nos da una ganancia de 12,93, o sin el estudio de mercado, que es 12,85. Entonces, como este valor es mayor, nosotros estamos maximizando ganancias. Vamos a decir realizar el estudio de mercado. Y lo anotamos aquí en este cuadrado de decisión. Y ahí nosotros retornamos nuestro error. Bueno, ese sería el ejemplo del ejercicio 2 con información muestral.